Bueno, de nuevo, señor presidente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un privilegio tenerlo aquí. Y perdonará usted que el sesgo de esta conversación sea periodística, es decir, que yo voy tocando los temas que son calientes, pero quisiera arrancar con una pregunta más bien general, de percepción suya. En alguna conferencia que dio Guillermo León Valencia, hacía una comparación entre los toros, la fiesta de los toros, las corridas de los toros y la política, y decía que el enemigo del toro, el enemigo del torero no es el toro, sino el público. Dice, el enemigo del político no es otro político, sino es el público, porque al final depende de cómo el público vea las cosas, como finalmente le estará yendo en la corrida. Entonces, una pregunta de percepción, frente a lo que usted esperaba estos 100 días, que son poco tiempo, ¿cómo los ha sentido? ¿Qué tan distinto es habérselo imaginado como habérselos vivido? Bueno, primero, yo no soy taurino, doctor Roberto, pero sí, no le quiero entrar con un ejemplo tauromacro. Yo le quiero decir lo siguiente. Lo importante de cualquier obra de gobierno, y eso se lo escuché en alguna ocasión también al presidente Alberto Lleras, siendo yo muy niño, es que las obras de gobierno se tienen que juzgar en todo el horizonte de un gobierno. Porque hay muchos gobernantes que empiezan con laureles y salen con latigazos, y hay otros que empiezan con latigazos y salen con laureles. El mensaje es, los gobiernos se tienen que juzgar por toda una obra, y eso tiene que ser todo un proceso de 4 años, por supuesto. Pero yo siento una gran satisfacción, y es haber fijado una hoja de ruta y estar cumpliendo esa hoja de ruta. Por supuesto, hay temas que tienen costos políticos. La responsabilidad en el gobierno trae costos políticos. Yo creo que América Latina hoy se divide entre dos formas de gobernantes, los demagogos y los pedagogos. Los demagogos que llevan sus iniciativas pan para hoy, hambre para mañana, y ya sabemos hacia dónde conducen a los países, y los pedagogos que son capaces de hablarle al país con franqueza sobre los retos que tiene un país y conducir, aún en los momentos más turbulentos, inclusive de decisiones que puedan parecer impopulares, pero llevar el país hacia unos objetivos más grandes. Entonces, para mí los 100 días han servido primero para fijar esa hoja de ruta, empezar a cumplir resultados, y por supuesto una de las cosas que a mí más me llega al alma es estar recorriendo el país permanentemente. Los talleres Construyendo País, escuchar a la ciudadanía, responderle a la ciudadanía. Entonces, mi balance personal es satisfactorio, y obviamente el reto de todos los días es desvivirnos por cumplir cada uno de los puntos de nuestro plan de gobierno. Creo que ese es el balance que yo le haría de esos primeros 100 días, y desde luego uno escucha de la ciudadanía a veces reacciones favorables o contrarias a las medidas que se han hecho. Uno no puede dirigir un gobierno simplemente en el vaivén de cómo está la opinión de un día, pero tiene que escuchar a la ciudadanía, y creo que esa pauta también la hemos cumplido. Uno de los focos de atención más importantes pues estaba la relación entre el gobierno y el Congreso, entre otras cosas porque usted lo planteó, y lo planteó así de una manera muy abierta. No habrá lo que a mi juicio con demasiada generalización se ha llamado mermelada, pero digamos no va a haber una relación de aceptación del chantaje de los políticos para lograr unos objetivos parlamentarios. La verdad es que así ha sido, y no ha sido fácil, ha sido muy difícil, en los términos menos diplomáticos posibles. ¿Cómo ha funcionado eso? Es decir, voy a decir lo que yo he visto, que su partido de gobierno era menos de gobierno de lo que yo hubiera pensado antes, que el Congreso resultó un poquitico más retrechero de lo que yo hubiera imaginado arrancando el gobierno, y que planteamientos con una lógica técnica muy importante como la del proyecto de ley de impuestos de financiación general, pues terminó siendo modificado de una manera muy radical por la postura de los parlamentarios al recibirlo. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando y pasando también por el destino momentáneo de la ley de reforma a la justicia? Bueno, déjeme, yo empiezo por lo siguiente. Lo primero que creo que debe distinguir a un gobernante
es la coherencia y la congruencia con su propuesta de gobierno. Yo siempre, a lo largo de una larga campaña, hablé de la importancia de la independencia de poderes. Y yo mantengo siempre a la mano este folletico. Este fue la propuesta de gobierno. Y yo simplemente le muestro algo para que hablemos de coherencia. Instituciones independientes. La independencia de los organismos de control debe profundizarse. Primera decisión que tomamos, el gobierno no va a meter la mano en la elección del Contralor. Nosotros empezamos el gobierno y siempre le decían, bueno, el presidente, ¿para dónde va a inclinar la balanza? Dije, no, un gobierno que además quiere gobernar con transparencia no tiene por qué inclinar la balanza, dejemos eso en libertad, que el Congreso elija. Esa fue una decisión de respetar esa independencia de poderes que es importante. También, aquí otra que me parece muy interesante, la representación en las juntas directivas, las murallas entre poderes públicos. Siempre dije, lo que hay que fortalecer es la democracia. Una democracia que se consolida a base de dádivas es una democracia incipiente, débil. Y nosotros lo que dijimos es cambiemos la relación con el Congreso. Yo fui senador 3 años y 8 meses y yo puedo decirle con claridad, yo estuve en la oposición, pero apoyé proyectos del gobierno y fui ponente del proyecto al cual le hacía oposición cuando le servían al país, sin mediar ningún tipo de canonjía, ningún tipo de trueque. Y lo que yo he buscado es que el país fortalezca esa independencia de poderes, así traiga costos, que los proyectos se demoren más en la discusión, que de pronto haya algunos lugares en temas puntuales donde el Congreso definitivamente no avala ciertas iniciativas, pero eso es lo que enriquece la democracia. Entonces, ese periodo de adaptación, claro que ha traído costos, pero yo también debo reconocer que el trabajo va dando frutos. Nosotros logramos la aprobación de un presupuesto general de la Nación sin un cupo indicativo. Ayer el Congreso de la República respaldó el presupuesto bienal de regalías. Hemos llegado a acuerdos en temas económicos, se están discutiendo la ley de reforma a las telecomunicaciones, hemos ido aprobando, quizás de pronto con la velocidad que uno hubiera esperado, pero se han ido aprobando actos legislativos o en los debates que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Entonces, el balance de esa adaptación a mí me parece positivo y una cosa que quiero resaltar, a mí no me parece ni indigno, ni negativo, ni ilegal que los congresistas ejerzan la representación de los intereses regionales. ¿Cuál es esa representación? Las obras públicas. ¿Cuál es esa representación? La inversión. ¿Cuál es esa representación? La participación de la región en ciertas decisiones estratégicas, pero que se haga de forma transparente y a plena luz del día, y creo que eso, al final, en medio de las cosas que nos puedan costar tiempo y quizás capital político, es una gran ganancia para el país establecer esa nueva forma de entendimiento. Mal haría yo en desprestigiar al Congreso o en referirme en términos peyorativos al Congreso. Yo estuve allá y valoro el Congreso como institución y valoro el trabajo que muchos congresistas hacen en favor de sus regiones, pero creo que la decisión que nosotros tomamos de esa nueva forma de entendimiento es algo que le va a traer importantes réditos a la democracia colombiana. ¿Y el del partido de gobierno? Bueno, el partido de gobierno, a mí por ejemplo me ha parecido interesante esto, porque en la historia de Colombia siempre se cuestionaba mucho los partidos que tenían lo que llamarían algunos disciplina para perros. Partidos que en una parte importante del siglo XX eran sujetos solamente a lo que dijera un directorio y acomodaban sus posturas, eran las votaciones circunstanciales en el Congreso. Eso no es democracia. Los partidos tienen que ser deliberantes, tiene que haber discusiones. Y yo he sentido un respaldo importante de mi partido en la gran mayoría de temas de la agenda. En otros hemos tenido discrepancias, y son discrepancias positivas, que se tienen que zanjar al interior del partido, que se tienen que zanjar al interior del Congreso, y me parece que eso también le muestra al país que la democracia realmente se está madurando a tal punto donde no tienen agentes circunscritos a unas decisiones que se toman en una cúpula del poder del partido, sino que se pueden ventilar públicamente. Pero eso además voy a decir, eso no es nuevo. En los últimos años hemos visto también posturas de partidos de gobierno que han sido críticas en algunos aspectos. Yo lo celebro. Lo que a mí me parece importante es que en medio de los disensos y de las críticas seamos capaces de construir con los partidos de gobierno, con los partidos independientes y eventualmente en otros temas que también sean capaces de aglutinar a la oposición. Entonces yo no lo veo como algo
ni atípico, ni por lo cual preocuparse. Creo que lo que estamos viendo es un escenario de mayor maduración de la democracia colombiana y eso me parece positivo. O sea, usted está viviendo una soledad del poder normal. Pues yo creo que el poder siempre trae soledades, en cualquier escenario. Es más, para una nota jocosa, esta semana que estuve visitando a mi homólogo del Ecuador, a Lenín Moreno, que es muy simpático, me dice Lenín Moreno: Iván, aquí había un periodista muy famoso, político en el Ecuador, que decía que el ejercicio de la presidencia era como dormir en un cuarto lleno de humo, todos salen llorando. Entonces, el poder trae soledades, claro, y trae momentos de tensión seguramente, pero lo importante, doctor Roberto, de nuevo es cómo terminan las cosas al final. ¿Hay fricciones? Seguramente, pero lo importante es que el resultado le sirva al país. Hemos tenido fricciones en temas como la ley de financiamiento, pero también creo que hay que rescatar que en los debates se han ido enriqueciendo las propuestas. Y es algo que yo creo que le sirve también inclusive a los partidos de oposición. La oposición en el Congreso tiene que ser constructiva también. Yo puedo decirle que en los 3 años y 8 meses donde yo hice oposición, cuando hacía una crítica tenía una propuesta en la otra mano. Muchas propuestas fueron acogidas en la deliberación parlamentaria. Si tenemos una democracia que se fortalece a partir de escuchar la opinión del otro, la construcción a partir de la propuesta del otro, creo que es una ganancia al final del día. Porque usted lo trajo a colación a Lenín Moreno, no me puedo privar de preguntarle una cosa que puede parecer frívola, y es por qué terminó cantando con él. Vea, yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros llegamos a Ecuador, tuvimos una jornada muy larga de trabajo en distintos temas de la agenda binacional y después el presidente nos invitó a un almuerzo. Lo que no sabíamos, por lo menos nosotros, era que una de las tradiciones que tiene el presidente Lenín Moreno es que él siempre canta cuando tiene invitados especiales y además es tremendo cantante. Y él cantó una canción de Serrat con una voz espectacular y entonces le dije yo: presidente, yo paso porque prefiero quedar mal a quedar peor. Entonces me dijo: cantemos una canción juntos, y cantamos una canción, y a mí me parece que todos esos gestos espontáneos, inclusive en la diplomacia, son señales muy importantes para la ciudadanía. La política no se puede ejercer ni con acartonamiento, ni con las cosas premeditadas o preditadas. También esos gestos espontáneos que son expresiones de hermandad entre los dos países, las celebro y creo que además es un gran ser humano y es una persona que ha hecho de esa condición que él tiene, ser un gran cantante, una forma también de estrechar lazos con otros países. Lo ha hecho con varios jefes de Estado, entonces pues le agradecí haberme podido dar la oportunidad de cantar con él y disfrutar ese espacio bilateral. Hablemos del tema de corrupción. Empecemos por el lado de la terna para fiscal ad hoc, que ha generado y seguirá generando toda clase de discusiones. Por un lado, ¿qué esperanza o qué expectativa tiene usted de lo que suceda con el fiscal ad hoc que surja de ahí? ¿Cuál va a ser el grado de eficiencia que puede tener esa operación? ¿Y qué tanto se puede hacer desde la presidencia, aparte del propio ejemplo, en la lucha contra la corrupción efectiva? Bueno, ahí hay tres preguntas en una. Déjeme, yo empiezo por la última parte. Desde el primer día de gobierno, nosotros presentamos al Congreso un paquete de proyectos de lucha contra la corrupción. Paquetes que tenían que ver primero con el pliego tipo, generalizado a más sectores de la contratación estatal. Es un proyecto que va avanzando en el Congreso. Segundo, que se hiciera pública y transparente la declaración de renta de los altos funcionarios. Ese proyecto también va evolucionando, pero desde la presidencia tomamos una decisión también, y es: no nos vamos a esperar a que salga la ley, vamos a dictar una directiva presidencial que incluye ministros, viceministros, superintendentes, directores, para que se haga pública la declaración de renta, empezando por la del presidente de la República. 3, nosotros acompañamos la decisión de que fueran imprescriptibles ciertos delitos contra la administración pública y presentamos ese proyecto que ha ido evolucionando también y acumulándose con el de probidad del Procurador General de la Nación, que entre otras cosas levanta el velo corporativo de las empresas, amplía la prescripción a 20 años y tenemos más sanciones con aquellas corporaciones que a base de prácticas fraudulentas pretende ganar espacios en la contratación. Presentamos también un proyecto
que algunos dicen eso no tiene nada que ver contra la corrupción, pero yo creo que tiene que ver es con la renovación política y es la limitación a no más de 3 periodos en las corporaciones. Eso después se acumuló con la reforma política y va haciendo su tránsito. Presentamos también un proyecto que tiene que ver con otra forma de corrupción. Narcotráfico y secuestro no pueden ser considerados delitos conexos al delito político y por ende amnistiables. Y otros más. Después de la elección del 26 de agosto, respaldamos en una mesa técnica otras iniciativas y acompañamos el proyecto de probidad y el del fiscal general de la Nación. Entonces yo le diría, en lo legislativo estamos haciendo, en el ejecutivo también lo estamos aplicando con medidas y tenemos que hacer más transparente todos los días la contratación y ser capaces de denunciar cualquier acto donde veamos que hay alguien que peca por la paga o alguien que paga por pecar. Y por eso le pedí a la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos que ponerle acelerador a esto para que empresa que corrompa a un funcionario, esa empresa tenga la máxima sanción por violación al derecho a la competencia, sin menoscabo de las demás sanciones que pueda tener de manera penal. Fiscal ad hoc. Es una figura exótica, es una figura que no tiene reglamentación alguna. No es un cargo, es un encargo, y por lo tanto se rige por unas, casi que por unas pautas que no están escritas. Y entonces, si la vicefiscal se declara impedida, si el fiscal se declara impedido, recae la responsabilidad en el ente nominador, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice la Constitución? El requisito para ser fiscal general de la Nación es tener el mismo requisito de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué terna presentamos nosotros? Por un lado, presentamos a la doctora Margarita Cabello, que es integrante del Alto Tribunal. Creo que ahí no hay ninguna inhabilidad, porque como es un encargo, la decisión de elegirla a ella, si fuera el caso, no acarrea ningún beneficio ni salarial, ni administrativo, ni monetario, de ninguna naturaleza. Y si vemos los otros candidatos, está la secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Algunos dicen que eso no se puede. No, los antecedentes no para encargos, sino para cargos. La secretaria jurídica del presidente Pastrana estuvo ternada a la Fiscalía General de la Nación estando en propiedad. El superintendente, en su momento Pinzón, ternaba a la Fiscalía estando en propiedad. El doctor Jaime Arrubla ternaba a la Corte Suprema estando en propiedad. La doctora Cristina Pardo, ternada a la Corte Constitucional estando en propiedad como secretaria jurídica de la Presidencia. El doctor Mauricio González, y podría seguir con muchos casos, que eran para cargos, no para encargos. Y por supuesto, soy consciente de las responsabilidades que tiene la doctora Clara María González si fuera escogida, y si tiene que retirarse del cargo para ejercer una responsabilidad tan importante para el país, pues la apoyaremos también en esa decisión desde luego. Y el otro es el doctor Leonardo Espinosa, un jurista de más de 30 años, experto en derecho societario, uno de los primeros colombianos que habló del levantamiento del velo corporativo para investigar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creo que es una terna buena y espero que la Corte tome la mejor decisión. Hoy veía que algunos medios decían que la pueden devolver. Bueno, si la devuelven tenemos que ver cuál es la razón y ver cómo la corregimos. Pero yo espero que con una terna tan bien conformada, la Corte pueda tomar una decisión hoy y que le demos al país el mensaje que este proceso se va a acelerar para sancionar a una empresa que a todas luces pues, se ha valido de prácticas fraudulentas para obtener beneficios contractuales. ¿Usted es optimista frente a la celeridad que pueda tener este mecanismo por lo novedoso, es decir, entrar otra vez a formar parte orgánica de la Fiscalía una persona que viene de afuera? Bueno, yo creo que ahí es interesante porque la solicitud que nos hace la Corte Suprema para la designación del fiscal ad hoc es para 3 procesos. Lo hicieron así explícitamente, hablar sobre 3 procesos, es una referencia. Y obviamente lo que tiene que hacer el fiscal ad hoc ahí es, primero, recibir, estudiar todo el acervo probatorio, el acervo procesal que se tiene y obviamente acelerar la toma de decisiones. Yo creo que ya llevamos varios meses, si no un poco más de un año, en esas investigaciones y yo sí soy optimista y espero que tengamos decisiones claras. Y sobre todo, creo que se tiene que buscar una pauta ejemplarizante para cualquier empresa que corrompa a un funcionario con miras a ganar beneficios en la contratación estatal. Tenemos que ser implacables y debemos garantizar que tendremos medidas que a la sociedad le representan un mensaje contundente contra la corrupción. Para hablar en plata blanca, que una empresa como Odebrecht no pueda tener contratos en Colombia. Exactamente, además lo dije en la campaña, está aquí.
aquí está dicho, y lo he dicho públicamente, empresa que corrompa a un funcionario no debería nunca poder volver a contratar con el Estado. Ahora, hoy lo que hay es una inhabilidad a la luz de una convención internacional, que es la Convención Internacional contra el Soborno Transnacional, que permite hasta 20 años. Bueno, 20 años, si ese es el mínimo que tenemos que acumular en este momento, pues ese será. En el proyecto de ley de probidad hay una prescripción que es hasta por 20 años, pero la sanción sí debería ser absolutamente clara, que nunca más debería poder contratar. Y yo he dicho, inclusive en la propuesta nuestra, debería involucrar a los gestores de esa empresa y también a los directivos de esa empresa. Presidente, mientras nosotros hablamos, van caminando por las calles, en este caso de Bogotá, unos estudiantes a concentrarse en unos sitios para unas manifestaciones. A mí me gustaría que usted definiera ese movimiento. Hay gente que me dice a mí, esto es lo que Petro ofreció el día de las elecciones, cuando perdió, dijo yo voy a hacer mi oposición en la calle, pues ahí está. Y miren algunos dirigentes que pueden tener algún grado de cercanía. Y otras personas, dentro de las que me incluyo, están viendo un fenómeno un poquitico más universal de la gente que está saliendo a la calle a protestar un poquito frente a lo que hay, frente al poder, siempre con una herramienta específica. En el caso colombiano, pues es el financiamiento de la educación pública, los chalecos amarillos en París por una razón distinta, por unas medidas impositivas. ¿Usted cómo definiría este movimiento que ha resultado ser el más poderoso en la calle desde que usted empezó su gobierno? Primero, déjeme empezar por decir algo desde lo más profundo del alma. No podemos ser antagonistas de los estudiantes. Hay muchas personas que por intereses políticos han querido convertir esta situación en una confrontación entre el gobierno y el estudiante. El gobierno no es el antagonista del estudiante. La voz de los estudiantes cuando solicitan una mejor educación, pues desde luego que es una voz legítima. Roberto, yo he sido profesor universitario, yo he tenido alumnos en las universidades donde he enseñado que han llegado con muchísimo esfuerzo, otros que han estado también con su esfuerzo a través de programas de becas, y otros estudiantes que realmente están reclamando que la educación les permita a ellos ganar un espacio frente a todos los desafíos de la cuarta revolución industrial. Y por supuesto eso es un desafío legítimo con la universidad pública. Ahora, en 100 días se le puede inculpar a un gobierno ser responsable de toda una deuda histórica, pues es injusto. Es injusto porque además yo reconozco esa deuda histórica y el reconocimiento de esa deuda histórica está acá, pero no es solamente con la educación superior. Aquí tenemos una deuda histórica con la primera infancia, con mucho esfuerzo. Este país ha logrado aumentar los programas de cobertura de asistencia integral para los niños. Y nosotros recibimos un programa de alimentación escolar donde no teníamos los recursos para terminar el 2018, se consiguió esa plata. Pero no encontrábamos para el año entrante los 180 días de alimentación financiados. Y por eso la decisión que le dije a la ministra María Victoria desde el primer día, nos tenemos que comprometer a hacer un aumento significativo. Aumentamos el presupuesto para la primera infancia en 48%. Llamamos a los organismos de control para hacer más transparente la contratación y la meta es llegar a 7 millones de niños en el año 2022. ¿Para qué? Para ir resolviendo una deuda histórica en la atención integral, que es donde empiezan las brechas. Porque nosotros hablamos hoy, sí, de la universidad, pero también tenemos que entender que un niño que está en etapa, en vulnerabilidad económica, si no recibe los micronutrientes para el desarrollo de su corteza prefrontal del cerebro, va a tener un rezago en la formación académica. Entonces ese será uno. 2, este país necesita acelerar el tránsito a la jornada única. Porque nosotros, ¿cómo podemos esperar nivelar la cancha cuando tenemos la gran mayoría de estudiantes yendo media jornada? Y uno los compara con los estudiantes de más alto ingreso que tienen jornada completa, bilingüismo, una gran infraestructura deportiva, cultural. Por eso fijamos en ese pacto por la equidad, en ese plan de desarrollo, duplicar la jornada única en los próximos 4 años. Frente al maestro, que también hay rezagos tremendos, deudas históricas, mejorar la infraestructura de las normales, hacer un programa masivo de formalización de normalistas,
8.000 becas de especialización, maestría y doctorado para los maestros, 23.000 programas de asocio con Colciencias. Todo eso planteado en una agenda de gobierno. Y cuando llegamos a la discusión de la educación superior, desde luego que hay razón, porque la educación superior uno ve cada vez más jóvenes queriendo ir a la universidad y a la universidad pública y los cupos limitados porque hay unos rezagos tremendos en inversión. ¿Cuál fue la decisión nuestra? Hombre, escuchemos las voces del estudiantado, las voces de los maestros, las voces de los rectores. Inicialmente nos reunimos además con los rectores que fueron los primeros voceros del proceso para el fortalecimiento económico y ellos venían con unas expectativas relativamente bajas, porque los aumentos de los últimos años, doctor Chain, eran IPC más 1.8, IPC más 1.5. Y yo le dije a la ministra, hagamos un esfuerzo adicional. Y nosotros dijimos, vamos a hacer el esfuerzo de IPC más 3, 2019, con las dificultades fiscales. IPC más 4, 2020, más 4, 2021, más 4, 2022. Y entonces, siguiendo escuchando las voces, nos dimos cuenta que también hay un rezago grande en la infraestructura. Por eso propusimos, entremos al sistema de regalías. Y con el apoyo del Congreso, al que le quiero dar las gracias, ayer se logró más de 1 billón de pesos para la infraestructura de las universidades públicas en el país. Y adicional a eso, aumentamos los recursos de inversión del presupuesto nacional y en adición a eso, el programa Generación E, que también tiene gratuidad en las becas. Entonces yo creo que la respuesta ha sido buena y hay algo que yo no lo quiero hacer a nivel de crítica, porque no es crítica, pero es una pregunta. El presupuesto para la educación superior del año 2018, donde muchos estudiantes reclaman que hay un déficit de 500.000 millones, se aprobó hace un año. Y yo pregunto, ¿dónde estaban las voces reclamándole al Congreso esos 500.000? ¿Por qué esperar hasta el último trimestre del año, cuando ya los recursos están prácticamente ejecutados en su gran mayoría, para hacer esa solicitud? Yo no podía caer en la irresponsabilidad de decir, camine y resolvemos 500.000 millones, que no los hay. Entonces, por eso yo prefiero ser claro, franco y comprometido. Donde damos la palabra, cumplimos, y eso es lo que queremos hacer en los próximos 4 años, pero definitivamente sería injusto e irresponsable entrar en un antagonismo. Ahora bien, yo respeto la protesta pacífica, conforme a la ley, y hay algunos pocos que han incurrido en vandalismo y en actos de violencia que me parece que desdicen de la verdadera vocación del estudiante y frente a los cuales tenemos que actuar con la ley. Pero sería también absurdo e injusto generalizar eso como una representación de todo el movimiento estudiantil. Yo espero que estas conversaciones que están teniendo con la ministra lleguen a un buen final, porque creo que hay muchos aspectos razonables y vamos a cumplir una cosa, doctor Roberto, el presupuesto más alto para la educación, el presupuesto de inversión más alto para la educación y el mayor aporte a la universidad pública en términos de calidad, de infraestructura y también a la base. De llegarse a un acuerdo ya veremos qué tan cierto es que ese era el motivo específico o de pronto ese es uno de los motivos que tiene la gente para estar saliendo a la calle, pero no podemos mirar eso con bola de cristal. En las calles también están unas masas de venezolanos en unas situaciones muy complejas que vienen pues, huyendo de la precaria situación que viven allá en Venezuela. Estamos conmemorando 20 años del chavismo en este momento. Entonces divido la pregunta en dos partes. ¿Cómo está el manejo del flujo masivo de venezolanos hacia Colombia? ¿Cómo está haciendo el Estado colombiano para manejar eso? ¿Qué tan permanente puede ser? ¿Qué tanto pueden los venezolanos entrar orgánicamente a la sociedad colombiana con todos sus beneficios? ¿Y cuál es el balance que le hacemos a los 20 años del chavismo hoy? Primero, el balance de los 20 años del chavismo no necesita mayor análisis académico. Basta con ver un país que ha perdido más de 2 millones de personas en los últimos años, huyendo de la más absoluta penuria económica e institucional, social. Ese es el resultado de la demagogia, del pan para hoy, hambre para mañana, de las políticas que pretenden estatizar toda la economía, de las políticas que pretenden arrogarse todos los poderes públicos. Esa es la consecuencia del chavismo. Pan para hoy, hambre para mañana. El despilfarro de la riqueza nacional.
Esas son evidencias que se ven con los migrantes que cruzan las fronteras con frío en los huesos, con hambre, con desolación. Personas que están buscando cualquier oportunidad de esperanza. Pero yo quiero ser muy franco, yo tengo una gran preocupación de el día de mañana, cómo se va a evaluar el comportamiento de Colombia frente a esos fenómenos. Hace 2 años y medio estuve participando en un debate en la Comisión Segunda de la Cámara, liderado por Federico Hoyos, y le decíamos nosotros al gobierno entonces, por favor, aquí puede haber un torrente migratorio en los próximos años que necesita planeación. Necesitamos tener identificadas las instituciones migratorias, la atención en salud, la atención en educación, los impactos en seguridad, la ruta laboral. Y se guardó silencio por mucho tiempo, y un silencio motivado quizás por la presencia del dictador de Venezuela en instancias de negociación. Entonces se aminoró un debate que merecía desde ese momento alertar a toda la comunidad internacional. Nosotros llegamos en agosto con 1 millón de migrantes y veíamos que estos temas los manejaban sotto voce, canciller Londoño, sotto voce. ¿Sabe cuántos ciudadanos sirios recibió Turquía en la crisis migratoria? 3 millones en 6 años. Alemania recibió 1.300.000 en 2 o 3 años. Nosotros 1 millón en menos de 2 años, con un país que tiene un ingreso per cápita de $7.000. Y eso lo manejaban sin levantar ante la comunidad internacional la voz que aquí hay una crisis humanitaria. ¿Qué hicimos? Fuimos con el canciller, donde el secretario Guterres, le mostramos la crisis. Se hizo un grupo de alto nivel en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, donde participaron donantes y líderes de la comunidad internacional y reconocieron que esta es la más grave crisis migratoria y humanitaria que haya vivido América Latina. Y tiene impactos fiscales y tiene impactos sociales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se maneja esto? Porque cuando uno escucha voces que dicen hay que cerrar la frontera, mucho cuidado. Porque si nosotros cerráramos la frontera, la migración no va a cesar. Lo que pasa es que la migración se va a volver más ilegal o ilegal. Y ahí no vamos a tener trazabilidad, mecanismos de monitoreo, ni siquiera mecanismos de planificación y acompañamiento. Por eso es preferible decir, vamos a mantener la frontera abierta, pero con unas normas que hoy están funcionando articuladas. La normalización migratoria, los permisos, el RUTEC, que lo creó este gobierno, que es la ruta de trabajo para extranjeros en Colombia, justamente para que no vayan en contra de la generación del empleo del colombiano y que tengan los mismos estándares laborales. Buscar los fondos de asistencia multilateral con el BID, con el Banco Mundial, con la Organización de Naciones Unidas y con la Unión Europea. Traer un enviado especial para que venga, examine y denuncie oportunamente. Llamar a las entidades de Naciones Unidas para que hagan presencia en las zonas fronterizas en Venezuela y en Colombia. Tomar medidas como la que presentamos a Cúcuta, que llevábamos paralizados sin poder buscar mecanismos de incentivo al empleo, y presentamos el proyecto de ley para que Cúcuta se convierta en una zona económica especial donde va a tener 0 impuesto de renta durante los primeros 5 años y después la mitad del impuesto de renta durante los siguientes 5 años para generar base de trabajo y buscar una ruta de emprendimiento y de empleo. Entonces, yo creo que se ha hecho lo correcto, pero debemos ser claros, doctor Roberto. Si no se para la causa de esa migración, la migración va a seguir creciendo y la causa es la dictadura. Y la dictadura tiene que llegar a un final, no con discursos belicistas, pero haciendo todos los cercos diplomáticos necesarios, que son sanciones al dictador y a su círculo, que es seguir con la denuncia en la Corte Penal Internacional, que además el apoyo de Trudeau, de Macron, de Abdo, de Macri, de Vizcarra, de Piñera, ha sido vital, de Alvarado, el del doctor Juncker de la Unión Europea, y muy posiblemente los que se vengan en las próximas semanas van a ayudar a arrinconar esa dictadura. ¿Cuáles son? Déjeme que ocurran porque no es prudente de mi parte decir cuando es una decisión autónoma que la quiere tomar un gobierno, pero en las próximas semanas van a venir varias decisiones en esa línea. Entonces cierro con esto, la retirada de Colombia de UNASUR. ¿Cómo Colombia podía seguir en una institución que patrocinó esa dictadura, que la validó? Nosotros nos retiramos y también van a venir más retiros de otros países de Sudamérica
para decir la integración se tiene que hacer, pero como lo dije yo en Naciones Unidas, la libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los tiranos. ¿Podemos sumarle a los mecanismos mediante los cuales se acerca a la dictadura una ruptura colectiva de relaciones con Venezuela? ¿O es muy Pues atrevido? es que mire la coherencia. Primero, el gobierno de mi antecesor no reconoció el último proceso electoral. No, yo tampoco la reconocí. Entonces, lo coherente que es, si no reconocemos el gobierno, si es una dictadura, pues nosotros no podemos tener embajador. Se tiene que manejar la relación consular y la relación de negocios. Pero hay por lo menos 15 países de América Latina que no reconocieron los resultados electorales y que van a tener que tomar la decisión de no tener embajador. Y eso va a ser un mensaje muy duro para la dictadura. Por ejemplo, Brasil no reconoció los resultados y muy seguramente eso llevará a que Brasil no tenga embajador. Argentina, Perú, Chile, Paraguay. En Centroamérica hay por lo menos 3 países más. Entonces yo creo que eso tiene que llevar a aislar la dictadura y obviamente el aislamiento de la dictadura no puede ser con sanciones al pueblo, sino al dictador y a su entorno más cercano, y por eso tengo toda la fe en que las denuncias ante la Corte Penal Internacional, con la evidencia que hay, que están sustentadas en un documento riguroso presentado por el secretario de la Organización de Estados Americanos, conlleve a que se abra un proceso y a que haya un juicio. Y ahí sí, creo yo que el mensaje va a ser muy contundente frente a todos los que pretenden proteger al dictador, porque también caerán en esa investigación. ¿Qué tanto se podría afectar el flujo de la migración con un escalamiento de este tipo de medidas? Yo creo que no lo va a acelerar más de lo que ya está acelerado. Es que la situación que estamos viviendo realmente es dramática. Nosotros estamos recibiendo 5.000, 6.000 personas diariamente cruzando. Claro, algunos regresan. Obviamente hay algunos migrantes que han cruzado y también retornan al cabo de cierto tiempo. Pero lo cierto es que nosotros en ese millón tenemos hijos de colombianos, nietos de colombianos, y tenemos ciudadanos que están buscando refugio. Otros han seguido llegando a otros países. Por eso nosotros también planteamos la creación de un estatus de protección temporal compartido con más estados para que no sea Colombia el único que absorbe todo el torrente migratorio. Esas medidas se llevaron a la cumbre iberoamericana, se han hablado en el marco de la OEA y estamos empezando a recibir mensajes positivos de otros países, pero lógicamente si la dictadura continúa, además con sus políticas y con su persecución, esto va a acelerarse cada vez más. Por eso es tan importante que la decisión de una investigación y de sanciones al dictador y a su entorno se empiece a generalizar en todos los países que están condenando esa dictadura. Para que yo entienda bien, medidas individuales de los países o un acuerdo en alguna entidad existente o simplemente se aumenta el combo de países. Si usted me pregunta a mí, bueno, empecemos vamos por partes. La Unión Europea ha aplicado sanciones muy drásticas al dictador y a su entorno. Estados Unidos ha aplicado medidas muy duras al dictador y a su entorno. Otros países de América Latina han empezado a endurecer los mecanismos para extinguir el dominio de activos del dictador y su entorno. Por supuesto, todos tenemos que avanzar allí. Pero yo creo también que hay que buscar unas medidas de orden multilateral. Por ejemplo, hay que considerar endurecer las sanciones en el marco de la Carta Democrática dentro de la Organización de Estados Americanos. Y yo también creo que con la evidencia que hay, el Consejo de Seguridad de la ONU perfectamente podría aplicar sanciones por cuenta de violaciones manifiestas a la resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad. Entonces yo creo que la sumatoria de todo tiene que ser el vehículo para que el apoyo al dictador por parte de quienes hoy lo protegen con las armas se vaya erosionando y que sea el clamor popular el que permita esa transición hacia la democracia. Quiero que hablemos del tema de Cuba y el tema de los guerrilleros del ELN que están en Cuba ejerciendo distinto tipo de funciones. Dice el gobierno cubano que ellos recibieron a algunos guerrilleros a solicitud del gobierno colombiano, que ellos no dicen gobierno sino Estado, y ahora con el tema de la circular roja se ven en la obligación de entregar a esos guerrilleros que recibieron como parte de una negociación en su calidad de país garante del proceso de paz al lado de Noruega, y
por el otro lado, si no hacen nada, corren el riesgo de caer dentro de la clasificación de los estados terroristas que están cobijando a gente que está pedida por terrorismo. Eso hay mil maneras de verlo. Uno de las preocupaciones es pues lo que se afecta a las relaciones con Cuba. Otro es el mecanismo de presionar a un grupo guerrillero que no está cumpliendo con las mínimas exigencias para participar en un diálogo a través de la presión a un gobierno. ¿Cómo podría usted dibujar un poco mejor esa película? Pues la primero, doctor Roberto, es que en el discurso de posesión yo le dije a los colombianos que íbamos a hacer una evaluación los primeros 30 días del gobierno sobre el proceso de diálogo que había tenido el ELN con el gobierno de mi antecesor. Y miren los datos cómo son de estremecedores. 17 meses, 432 actos terroristas, más de 100 asesinatos, otro tanto de secuestros. Entonces uno se pregunta, ¿puede ser eso un diálogo coherente de paz? Entonces, si nosotros censuramos cualquier forma de criminalidad, cualquier homicidio, inclusive homicidios de líderes sociales que también han cometido ellos, uno dice, por Dios, ¿cuál es la coherencia? Entonces, el mensaje nuestro, ¿cuál fue? Queremos manifestar toda la voluntad para poder construir un escenario viable de paz, pero sobre la premisa que hay una liberación de todos los secuestrados. Todos. Y la otra, de una suspensión, de darle término, de finalizar los actos criminales. Sin esas dos condiciones no puede haber un diálogo que sea constructivo. Y nos hemos mantenido en esa línea. Y nos hemos mantenido en esa línea por coherencia y por respeto a la legalidad. Ahora bien, usted hace la pregunta de Gavino. Alias Gavino viajó con una solicitud, un permiso que hizo el gobierno de mi antecesor hasta el 6 de agosto para un tratamiento médico. Él no era ni miembro del equipo negociador, él no estaba avalado como miembro de ningún equipo negociador y el 6 de agosto terminó ese permiso. A partir de allí está en una situación de ilegalidad. Y ante esa ilegalidad y por los crímenes que ha cometido, lo lógico en el marco de la legalidad internacional es que opere una circular roja. Entonces, el mensaje que tiene que quedar claro para el ELN es que el ELN no se puede quedar indefinidamente apostándole a la violencia. Aquí se han hecho denuncias de reclutamiento de menores en las zonas de frontera. Han secuestrado, han cometido actos de terrorismo, han volado oleoductos. Entonces, si el ELN quiere perseverar en una actitud violenta frente al pueblo colombiano, lo que va a recibir siempre es una respuesta fuerte por parte de la institucionalidad, disuasiva, ofensiva y sancionatoria. Pero tenemos que hablarnos con mucha claridad. Este gobierno está listo si hay una voluntad, pero la voluntad tiene que ser a partir de la liberación de todos los secuestrados, ponerle fin a los actos criminales, o de lo contrario, seguiremos hablando con toda la contundencia en el marco de la legalidad. Sí. Eso en cuanto al ELN, mi preocupación es frente a Cuba. Bueno, frente a Cuba, doctor Roberto, es una decisión que la tienen que tomar ellos. Ahora, yo entiendo, nosotros no vamos a retirar la circular roja. Y muy seguramente ellos no la van a hacer efectiva porque consideran que tienen que mantener unos márgenes de credibilidad a quienes han albergado. Entonces, eso sitúa la situación casi que en un punto quieto. Pero el mensaje que yo le plantearía con mucho respeto siempre al gobierno cubano, y de hecho he tenido conversaciones con el embajador, lo he saludado, me vi con el presidente Díaz-Canel en México, yo lo que creo es que Cuba debería colaborar, si además está obrando como una especie de facilitador o garante, debería ayudar a que la decisión de liberar todos los secuestrados y la cesación de todas las actividades criminales fuera el camino posible para construir la coherencia en una aproximación con el Estado. Esa sería, digámoslo, la mejor tarea que ellos podrían cumplir. Yo no estoy antagonizando, ni estoy en una controversia, ni en una pelea con ellos, o en una disputa. Hay una circular roja de un señor
que ha cometido una serie de delitos, que no está después del 6 de agosto bajo ningún amparo de legalidad y que ellos deben responder. Ahora, si ellos quieren contribuir a que haya coherencia para abrir un mecanismo de diálogo sobre la premisa de la liberación de los secuestrados y la suspensión de actividades criminales, bienvenido sea. Presidente, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero que hablemos de las encuestas. Quiero que hablemos de las encuestas y de algo que usted, no recuerdo bien cómo calificó, que usted quería hablar y que su gobierno hablara por resultados y no por, la palabra no fue chismes, pero que no sean fuegos artificiales sobre los cuales se juzguen. ¿Qué valor le da a las encuestas y qué importancia al resultado de estas encuestas en el caso suyo? Uno no pelea con las encuestas, doctor Roberto. O sea, con las encuestas nunca se pelea. Las encuestas son buenas, malas, regulares, dependiendo de las circunstancias. Yo inicié un camino de la presidencia de la República donde viví todas las etapas, desde derrotar al margen de error hasta llegar a ser presidente de la República. Entonces, las encuestas yo siempre, cuando son buenas, se trabaja el triple con mucha humildad. Cuando son malas, se trabaja el triple con mucha humildad. Se leen, se analizan, pero no se gobierna por encuestas. Porque como las encuestas son fotos de momento, lo que uno tiene que ir construyendo es la coherencia de una obra de gobierno. Todas las acciones nuestras están en el plan de gobierno. A mí me pueden cuestionar por aciertos o por desaciertos, pero lo que sí puedo decirle es que yo gobierno con el plan de gobierno con el que fui elegido presidente. Entonces, mi motivación es producir los resultados todos los días. Plan Diamante, plan el que la hace la paga, en materia de seguridad, para que hablemos de los resultados. Son dos iniciativas. Claro, en 100 días es muy difícil cantar victoria, no se puede cantar victoria, pero lo que sí le puedo decir es que en el agregado delictual, una reducción del 14% comparado con el mismo periodo del año anterior. Una reducción de la tendencia de muchos delitos, más de 10.000 judicializaciones, 17 cabecillas de grupos armados organizados de su primera línea capturados, otro tanto neutralizados en operaciones de agresión a la fuerza pública, desmonte de muchos laboratorios cristalizaderos en el país, aumento de incautaciones en muchas regiones y algo que muchas personas a veces no lo saben, más de 550 municipios sin un homicidio en los últimos 100 días. Entonces, es un trabajo constante, la seguridad es un trabajo de todos los días. Lo primero que yo recibo en las mañanas es el parte de orden público. Y yo lo sufro cuando hay una mala noticia. Me lleno de orgullo cuando veo resultados por parte de la fuerza pública, pero definitivamente yo creo que las dos iniciativas han empezado a dar resultados y lo que queremos es acelerar su cumplimiento. Plan el que la hace la paga después de los 100 días, ahora es el que la hace la paga más cercano al ciudadano. Plan Diamante, entra Plan Diamante Navidad y se consolidan las dos estrategias a partir del mes de enero con lo que lanzaremos el año entrante, que es el Plan Bicentenario de Seguridad Consolidada durante el resto del gobierno. Pero eso, le puedo decir, obsesión por los resultados. Hablemos de temas que le dicen mucho al ciudadano, las obras de infraestructura. Yo he dicho, nosotros no podemos cometer los errores de otros presidentes que vienen a destruir lo que hicieron otros. Simplemente porque lo hicieron, no señor, las obras de infraestructura que le sirven al país hay que terminarlas, por eso en este plan se dice concluir, concluir, concluir. Y nosotros el 7 de agosto teníamos muchos proyectos de cuarta generación que estaban paralizados por problemas jurídicos, por marañas burocráticas, por causas litigiosas. En estos 100 días, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, ya activo. La transversal del Cisga, activa. Villavicencio, Yopal, activo. Y el plan con el cuarto de reactivación económica es que en marzo tengamos el 70% de los proyectos de cuarta generación con sus cierres financieros y adelantándose ya para la construcción. Hablemos de los temas de vivienda, dos iniciativas que están acá, Casa Digna, Vida Digna para mejoramiento de vivienda, 2, semillero de propietarios para hacer la transición entre arrendatarios para ser propietarios, Plan Guajira Azul, pero tanto que nosotros nos preocupamos por la situación de la Guajira, donde en las zonas rurales solo el 4% tiene agua potable, lanzamos un plan para llevar la cobertura al 80% en el 2022 con una continuidad del servicio de 16 horas. Entonces, yo le puedo enumerar sector por sector cómo vamos cumpliendo lo que se ha hecho en educación, que yo creo que es destacable,
Creo que ahora el próximo paso que tenemos que dar fuertes en materia de salud, en sancionar EPS de mala calidad, en sanear financieramente 43% de los hospitales públicos que están en estrés financiero delicado, en introducir más transparencia en la contratación, en tener una normativa de punto final para poder sanear las deudas de la ADRES con la red hospitalaria y hacer un mejor manejo de la deuda. Todo eso se está haciendo, pero déjeme, yo también le hablo, por ejemplo, de algo triste. ¿Usted sabe cuántas son las sentencias ejecutoriadas en contra de la nación en plata? 7 billones de pesos. Y en los últimos 3 años se dejaron de pagar los intereses, y ¿sabe cuánto se paga de intereses? El 30%. Eso drena y eso afecta a las finanzas públicas de una manera vulgar. Tenemos que buscar ahora el manejo de esos pasivos para liberar, y eso nos puede traer ahorros significativos también al Estado. Y el programa de austeridad. El programa de austeridad, para que nosotros nos apretemos el cinturón también en el marco de estos retos fiscales, es para ahorrar más de 1 billón el año entrante, llegar a 3 en el 2020, 3 en el 2021 y ojalá 3 en el 2022, para que nosotros alivianemos también el Estado y seamos mucho más eficientes con el manejo de los recursos públicos. ¿Qué tan contento queda usted o qué tan triste con la forma que tiene actualmente la ley de financiamiento? A ver, uno aprende estando en el Congreso. A mí me ha tocado ver esto en distintas etapas de la vida. Yo trabajé en el Ministerio de Hacienda, estuve también en el Banco Interamericano, estuve en el Congreso de la República, estoy ahora en la Presidencia de la República viendo los procesos de las reformas fiscales. Las reformas fiscales nunca salen como entran, pero hay algo que yo destaco. La coherencia central de la reforma no es conseguir los recursos, que es la parte, digamos, lo inmediata, importante, pero es enfrentar el más grande flagelo social que tiene este país, que se llama la informalidad. Cuando nosotros tenemos un país donde el 50% de la fuerza laboral está en la informalidad, tenemos que entender que lo que hay es una proyección de la pobreza en el tiempo, porque son personas que van a envejecer sin una pensión. Y hoy en Colombia solamente 1 de cada 4 mayores de 65 tiene una pensión. Nosotros vemos que el sistema de salud se vuelve más inviable también desde el punto de vista financiero por esa informalidad, porque hay más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo. Entonces, ¿cómo enfrentamos la informalidad? Sí, formalizando. ¿Y quién formaliza? La micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. ¿Por qué no ha formalizado en la forma en la que lo ha debido hacer? Porque la carga tributaria ha sido asfixiante, porque las trabas burocráticas han sido asfixiantes, porque el peregrinaje administrativo ha sido asfixiante. Entonces la reforma reduce la tasa nominal de renta corporativa, la reforma permite descontar el 100% del IVA en bienes de capital de renta para facilitar la reconversión industrial, permite el descuento del ICA, a los jóvenes emprendedores les da 0 impuesto de renta los primeros 5 años en sectores de tecnología e industrias creativas, a los que inviertan en el campo 0 impuesto de renta durante 10 años a cambio de generar también un mínimo de empleos, apuesta también por las energías renovables, simplificación del régimen tributario corporativo con lo que llamamos el régimen simplificado de empresa, que permite hasta 2.800 millones de pesos pagar un solo impuesto, que empieza con la tarifa del 1.1 del ICA hasta el 13%, que ayudará muchísimo a la formalización. Entonces, ese espíritu se preserva y desde el punto de vista de recaudo, mensajes que son muy importantes, que yo los dije. No vamos a aumentar la base de renta a personas naturales para que la clase media emergente no se asfixie. Eso se preserva. ¿Dónde estamos aumentando la tributación? En personas que tienen ingresos salariales de más de 40 millones de pesos, un poquito. Estamos introduciendo el impuesto del patrimonio a patrimonios de más de 5.000 millones de pesos. Se ha hecho un gravamen bastante acorde con lo que tiene América Latina en términos de dividendos, sobre todo en los países con los que nos podemos comparar. Están los temas de eficiencia de la DIAN, están los temas también de facturación electrónica y lo que son los mecanismos de beneficio, auditoría y repatriación. Todo esto nos puede llevar alrededor de 7 billones. No logramos conseguir los 14, nos tenemos que ajustar, pero puedo decirle que ningún ajuste se hará en detrimento del gasto social y seguiremos buscando más alternativas desde el punto de vista fiscal para darle más oxígeno al Estado y poderle cumplir a los más pobres y a las personas que necesitan que se cierren esas brechas para construir esa agenda de equidad. Políticamente, ¿quién apoya al gobierno y quién es la oposición? ¿Ya eso es algo identificable? Pues yo creo que se ve, en el Congreso está muy claro, pero yo con eso no me hago ningún tipo de problema, porque la democracia es así, en la democracia hay
hay personas que creen en un programa y hay personas que no creen en un programa. Lo que es importante es construir, doctor Roberto. No, ahora viene una oportunidad que es el plan de desarrollo y mi gran anhelo es que el plan de desarrollo no es el plan de desarrollo de Iván Duque. El plan de desarrollo tiene que ser el plan de desarrollo de todo un país. Por eso abrimos a través de las redes sociales, de los mecanismos participativos, a que toda la sociedad dé sus insumos y que nosotros construyamos una visión coherente, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos permita fijar las metas de 4 años y también dejar enunciadas unas metas hacia más largo plazo. Y yo quiero ver ahí a los sectores participando y enriqueciendo. A ver, hablemos las cosas con claridad. ¿Resolver los déficits de infraestructura es un tema de izquierda o de derecha? No, es un tema de gestión, de calidad y de compromiso. ¿Resolver los aspectos financieros para la universidad pública es de izquierda o de derecha? No, es dotar a la universidad de los mejores recursos de manera más transparente para producir beneficios. Hablar sobre la protección del medio ambiente, ir en contra de la deforestación, ampliar las energías renovables, ¿es de izquierda o de derecha? No, es lo que el país necesita para ser coherente con sus compromisos con el Acuerdo de París y con sus compromisos de ponerle fin a una destrucción de 200.000 hectáreas año que llevamos por cuenta de la deforestación en los últimos 10 años. Entonces yo creo que más allá de las controversias ideológicas, aquí hay una gran oportunidad para que nos pongamos de acuerdo como país en esas medidas que necesitamos para crecer más. Y déjeme terminar con esta pregunta. Colombia tiene que fijarse una meta. Colombia tiene que ser un país de ingreso alto y ojalá lo más corto posible. Si nosotros seguimos creciendo al 2.7%, tendremos el mismo ingreso per cápita de España en 60 años. Si nosotros crecemos al 4%, en 30 años. Y si nosotros superamos el umbral del 5 y crecemos al 6 o 7, lo haremos en menos de 2 décadas. Hacia allá tenemos que ubicarnos. A mí muchas personas me dicen, pero es que eso de la equidad, ¿cómo se come? No, la equidad significa que en Colombia hay 500.000 personas que no tienen luz eléctrica, Roberto. Y que nosotros, si queremos ser un país importante, tenemos que resolverlo. Equidad significa que hay 431 municipios donde la calidad del agua no es ni siquiera apta en términos de salud. Equidad significa que ampliemos esa jornada única. Equidad significa que el promedio de escolaridad en el campo no puede seguir siendo de 5 años y en las ciudades de 9 años, sino crecerlo. Entonces, equidad tiene definiciones en cada uno de los pilares sociales de nuestra administración y no voy a desfallecer y no voy a echarme para atrás en que tenemos que motivar a Colombia a que la equidad, a partir del emprendimiento y la legalidad, es el vehículo para nosotros dar ese salto a ser un país de ingreso, con una clase media creciente y de ingresos altos. No puedo dejar de preguntarle por 2 fogonazos periodísticos de los últimos días, a ver usted qué opina. El debate al fiscal general de la Nación en el Congreso y el otro que surgió ahí mismo, la imagen de Gustavo Petro contando billetes. A ver, yo creo lo siguiente, doctor Roberto, frente al primer tema, debates. Yo creo que fue un debate donde expusieron los citantes, donde expuso el señor fiscal general de la Nación. Creo que se escucharon argumentos muy claros por parte del fiscal a muchos de los cuestionamientos, pero ahora, como él lo ha dicho, él quiere dejar que esa decisión frente a lo que deben ser investigaciones que puedan suponer se surta a través del mecanismo que está contemplado para los aforados. Frente a lo otro, ayer lo dije, más que personalizar el debate, yo lo que creo es que hay que dar un salto importante para que en las campañas políticas no se maneje dinero en efectivo. El manejo de dinero en efectivo en las campañas políticas es desastroso en cualquier lugar. Muchas veces no se registra o no, simplemente no se registra, se vuelve un mecanismo demasiado oscuro. Nosotros necesitamos un sistema político que sea cada vez más transparente. Por eso prefiero apostarle en este momento a que hagamos una reforma política que acabe con muchos de esos vicios, que defienda las listas cerradas con democracia dentro de los partidos, que tenga un financiamiento público, que acabe el efectivo y se maneje a través de facturación electrónica y giros bancarios, que no tengamos ese doble rasero donde para las campañas presidenciales solamente aportan personas naturales, pero en las locales sí pueden aportar los contratistas a través de personas jurídicas. No sirve. Entonces, más que personalizar ese debate, porque no quiero entrar aquí en una personalización, yo sí creo que tenemos que depurar y todo aquel que cometa fallas
en la ética o en el manejo de los recursos, debe tener pues por lo menos una investigación con todas las garantías y obviamente si es declarado culpable las sanciones que merece. Presidente, muchas gracias. Nos vemos en 100 días. Si en 100 días seguimos. Aquí nos vemos. Muchísimas gracias. gracias.